Saludos y bienvenidos. Cada vez que comenzamos una producción audiovisual, esto es lo que escuchamos. Grabando 5, acción. A mí nunca me advirtieron que era tan fácil amarte, que con solo darte un beso mi vida entera iba a entregarte, que contigo ya no existe el miedo y ya no quiero nada más, solo reescribir mi historia si te tengo. Solo quiero que los días no se vayan como el viento y que las horas más largas sean cuando me pierdo en tus besos, que tu cuerpo sea mi galaxia y en cada estrella de tu piel impregnarte con mi amor que sentí, que es algo nuevo que no pasa todo el tiempo, que son historias que se escriben de momento. Ya comenzó desde aquel beso que reiniciaste mi universo. Reiniciaste mi universo. Solo quiero que los días no se vayan como el viento y que las horas más largas sean cuando me pierdo en tus besos, que tu cuerpo sea mi galaxia y en cada estrella de tu piel impregnarte con mi amor que sentí, que es algo nuevo que no pasa todo el tiempo, que son historias que se escriben de momento. Ya comenzó desde aquel beso que reiniciaste mi universo. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Chaktier y tengo el honor de participar en este proyecto de la mano de Teo, quien me invitó a estar aquí con ustedes y bueno, mostrarles mi tema Sentir. Se titula Sentir y bueno, a ver qué podemos hacer en cuanto a un tema de producción audiovisual. Se los dejo en sus manos. Éxito para todos ustedes y bueno, aquí estamos. Mi nombre es Chaktier. Conocen ya un poco de mi música. Sentir se titula esto. @Chaktier en todas las redes sociales. Que no pasa todo el tiempo, que son historias que se... Como habrán visto, ustedes aparecen en los créditos de esta producción porque precisamente eso es lo que somos, artistas. La producción audiovisual está hecho por talentos que están delante y detrás de las cámaras. Y esos talentos pues se unen y se respaldan y apoyan cada proceso que vamos a vivir. Entonces, como estamos conformándonos en el mundo de la producción audiovisual, pues lo primero que vamos a conocer o a indagar es qué pensamos nosotros que es un productor audiovisual. En el taller que compartimos presencial, se pasearon por la realización, por que son los creativos, ¿verdad? Muy encaminados realmente a lo que es el concepto de producción audiovisual. Hay muchos roles en la producción audiovisual: producción de campo, productor ejecutivo, productor general, asistente de producción. Todo depende del concepto audiovisual que estemos produciendo, la necesidad que tengamos de equipo para poder conformarlo y poder lograr los objetivos en tiempos determinados y con el proceso económico que se haya definido para nosotros estar aquí. Vamos a compartir, antes que nada, de continuar y de definir realmente lo que es un productor, la experiencia de una compañera, amiga, que han, bueno, evolucionado en el mundo audiovisual. Ella es Patricia Fuenmayor y nos va a hablar un poco sobre cuál es su visión de quién es un productor. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Patricia Fuenmayor. Primero quiero contarles que trabajé con Teo Castro durante una etapa muy bella y muy productiva en mi carrera profesional cuando estábamos en RCTV, en programas maravillosos como De Boca en Boca, Cita con las Estrellas y después Mentiras Verdaderas.
Mentiras verdaderas. Yo creo que con Teo yo aprendí muchísimas de esos aspectos que estoy tomando hoy en día en mi carrera aquí en Estados Unidos, que como todos ustedes saben, pues es muy distinta en Venezuela. En Venezuela cada persona tiene un rol, aquí en Estados Unidos uno tiene que hacer un poquito de todo, pero gracias a Dios yo conté con esa gran escuela al lado de Teo Castro en RCTV y por supuesto con maravillosos productores que me enseñaron ciertas técnicas. Yo creo que lo principal para trabajar como productor es la capacidad de trabajar en grupo y tener ese deseo de que el producto final quede maravilloso. Se manejan egos, obviamente, pero lo más importante es que ese producto que nuestro público va a ver en pantalla sea, digamos, útil, que el que lo recibe, digamos, de una otra forma se sienta conectado desde el punto de vista emocional y que además sea informativo. Yo recuerdo que Teo siempre nos decía, bueno, si ustedes van a proponer una historia o cuando vayan a hacer una entrevista, traten de que sea curioso, anecdótico y que deje, siempre deje. Entonces yo creo que esos han sido parte de esas claves importantes para poder escribir, para poder desarrollar un proyecto o una idea. Un productor tiene que ser extremadamente ordenado y tiene que tener, primero, ordenar en su cabeza cuál es la idea. Segundo, ordenar cómo quiere transmitir el mensaje, que es muy importante. Y tercero, ejecutar, no quedarse, digamos, sentado en los proyectos, en las ideas, porque muchas veces nosotros podemos estar sentados y queremos hacer cosas maravillosas, pero si no tomamos acción, si no lo escribimos en papel y comenzamos a hacer esas llamadas y comenzamos a proponer esas reuniones, a proponer nuestros proyectos e ideas y a enamorar a las demás personas, pues entonces los proyectos se van a quedar en eso, pues en una simple idea bonita. Así que yo creo que hay que aprovechar toda esa emoción del primer momento para ejecutar las ideas, trabajar en equipo, trabajar en grupo y siempre respetando los liderazgos y los roles de cada quien. También es muy importante tener liderazgo y respeto. Un productor, digamos, que puede ser genial, puede tener grandes ideas, pero sin duda si tiene una mala actitud, si tiene un mal carácter, si no se sabe comunicar con las personas con las que él cuenta, en el fondo o a la larga pues no va a poder evolucionar. Ese problema no lo tuvimos con nuestro querido Teo, porque Teo pues siempre era muy sabroso porque siempre discutíamos, pero llegábamos a un punto medio en donde sus ideas y nuestras ideas pues eran maravillosas. Yo creo que eso es parte, ¿no?, de la magia de la televisión. Así que bueno, aprovechen esta gran oportunidad y sáquenle toda esa información a Teo, que estoy seguro que van a aprender muchísimo de toda su experiencia. Un abrazo grande, se les quiere mucho. Entonces el trabajo de producción, tal cual como lo dice Patricia, es un trabajo de equipo, un trabajo donde integramos talentos de muchas áreas, del área técnica, dirección de fotografía, dirección de arte, que engloba maquillaje, vestuario, escenografía, toda la ambientación que tenemos en el proyecto que vayamos a hacer. También tenemos escritores, músicos, diseñadores gráficos, un equipo muy amplio que forma parte de cada proceso y de cada necesidad. Como les dije anteriormente, cada proyecto que tiene un objetivo específico, pues va a requerir una necesidad de procesos que se van a necesitar y que tenemos que definir. Para lograr y llegar hasta saber qué es lo que requerimos, pues tenemos que cumplir algunos pasos, ¿verdad? Pero entonces vamos nosotros aquí a repasar realmente o vamos a entubar lo que es el concepto de ser un productor. Sin embargo, es importante que tengamos claro que cada uno de nosotros podemos tener, obviamente, un concepto propio, teniendo claro que nuestro objetivo es hacer un contenido que va a tener una meta y que va a tener una calidad específica. El trabajo audiovisual es una cuestión de equipo, de unir actitudes, de no tener límites para hacer realidad lo que uno sueña y otros creen imposible. Okay. Este concepto es importante porque en el momento que nosotros podamos tener cercanía a desarrollar un contenido audiovisual, bien sea por nuestra propia iniciativa o porque nos acercamos a una empresa
que requiere que hagamos la producción audiovisual o porque tenemos un proyecto, emprendimiento o empresa donde necesitamos apoyar nuestros procesos audiovisuales, lo más importante es saber que los límites a nivel creativo no existen. Los límites existen después cuando llevamos todas esas ideas a los procesos donde vamos a evaluar cuánto cuesta producirlo y qué tiempo se lleva a producirlo. Es entonces cuando las ideas pues se van encaminando y se llevan a feliz término bajo los acuerdos o los límites o las condiciones que establezcamos. El productor audiovisual realiza contenido para medios de comunicación audiovisual, busca e integra todos los elementos que conforman la fotografía, el video, la película, programas, micros, contenidos de redes sociales, entre otros. Se basa siempre en un presupuesto establecido, en una meta acordada, en un periodo de tiempo determinado, y la principal herramienta de un productor definitivamente es la negociación con muchas de las partes durante la realización, pues debe manejar diferentes propuestas creativas, de visiones de directores, egos, criterios, propuestas innovadoras, y debe tener la capacidad de visualizar soluciones a los planteamientos artísticos para lograr la disponibilidad de lo que se requiera dentro de los marcos que tengamos definidos. Ahora vamos a escuchar de la mano de Osvaldo Malpica, una persona que se ha evolucionado y crecido en el mundo de la producción audiovisual y de la asesoría corporativa, la asesoría de comunicación, imagen y marketing, para que nos hable un poco su experiencia, su visión y un recorrido por el mundo audiovisual. Hola Teo, un fuerte abrazo, espero estés muy bien. Y bueno, me pediste dar un saludo a los chicos que están comenzando este maravilloso taller audiovisual contigo. Les digo chicos, pues aprovechen porque Teo es una persona de muchísimo reconocimiento, muchísima experiencia en el mundo de la televisión, en el mundo audiovisual. Fuimos compañeros en RCTV y bueno, les doy la bienvenida a la vida audiovisual, no al mundo audiovisual, la vida audiovisual. La vida audiovisual porque es algo que te atrapa desde que te toma hasta que ya dejes de existir. Estoy en mi estudio. Mi estudio comenzó desde que yo era muy niño en mi cabeza. Yo decía, bueno, si yo quiero estar en este mundo que yo consideraba mundo en aquel momento, yo debo hacerme de los recursos y las libertades que eso me permite. Generar ideas interesantes, recursos audiovisuales interesantes, comunicarme de manera mucho más libre. Y eso implicó, obviamente, inversión de tiempo, inversión material, compra de equipos, mantenerse al día, tecnología, todo eso. Trabajar un poco con el mundo de la televisión también era complejo porque los controles editoriales, los controles comerciales, los procesos, todo lo que implicaba poder transmitir en aquel momento tenía un proceso distinto a lo que representa hoy en día. Hoy en día, con el tema de las plataformas digitales, que de hecho, por ejemplo, Instagram, de ser una plataforma dedicada al mundo de la fotografía, mudó al mundo audiovisual y evolucionó al mundo audiovisual porque definitivamente el contexto y la comunicación audiovisual definitivamente son la opción mucho más sencilla y mucho más agradable de captar tu atención. Y definitivamente hay que verse bien. En la televisión todo cuenta, porque cada detalle es caramelo para los ojos. Por ejemplo, un proceso de colorización hoy en día se hace con la fracción de inmersión de lo que antes tenías que utilizar. Los formatos han cambiado desde entonces. Empezamos con cine, videotape, digital. Por supuesto, eso aplica también a los sistemas de postproducción. Inclusive, un sistema de audio de un estudio como este, hoy en día, podría caber en tu celular. Y no existe buena producción sin una buena edición. Definitivamente la magia ocurre aquí. Rey Trujillo decía que en la sala de edición es donde se cuenta la verdadera historia, la verdad verdadera. Yo coincido un poco con él. Sin embargo, necesariamente hay que reconocer el trabajo de todas las personas que hacen vida en una producción, desde el técnico hasta el director más talentoso. Es, al final, la sumatoria de todos los talentos lo que generan un resultado excepcional.
La historia se cuenta, se narra, pero se arma aquí. Sean todos bienvenidos a este gran taller, a esta super iniciativa de Teo Castro. Teo, enhorabuena, chicos, enhorabuena también por ustedes. Bienvenidos a la vida audiovisual. Acabamos de ver que Osvaldo, desde su experiencia, pues reafirma el trabajo de equipo y lo importante que es trabajar con las diferentes áreas y atender cada proceso que vamos a experimentar. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este taller? ¿Qué vamos a producir o qué vamos a preproducir? Bueno, primero vamos a reconfirmar que el productor entonces es el encargado de hacer realidad una idea que ya puede estar visionada en libretos, conceptos, proyectos, y el productor se va a encargar de integrar todos los recursos, los criterios, los talentos que están delante y detrás de las cámaras en un audiovisual, ¿verdad? Iniciar un proyecto como productor pues tiene muchas opciones para abordarlo. Bien puede hacer que sea apenas una idea sin concepto definido y debas comenzar desde cero, que es una empresa que ya conoce el presupuesto o el alcance del producto y tú como productor debas ejecutarlo, o es un proyecto de pocos recursos pero quieren buscar patrocinios para que sea una gran producción, ¿verdad? No tienen dinero pero quieren resultados geniales y se debe dar forma a una idea, conceptualizar, presupuestar, ver el alcance y evaluar para reducir o llevarlo a cabo. Esto quiere decir que nosotros como productores tenemos que tener la disposición o la apertura mental para adaptar, conocer herramientas, traerlas, a hacer partícipe gente, talento que nosotros no manejemos o que no conozcamos. Y entonces, al traer estos talentos a participar en nuestros proyectos, va a aportar lo que nosotros queremos y queremos desarrollar. Porque actualmente con el uso de las redes sociales, el uso del teléfono, nos acerca mucho al trabajo audiovisual y muchas veces pensamos que todo lo podemos desarrollar nosotros, que por supuesto lo podemos hacer, pero si nosotros queremos tener una imagen profesional, queremos tener un contenido que soporte nuestros procesos, es importante entonces que nos asociemos con la gente que sabe hacer las áreas que necesitamos, como por ejemplo diseño gráfico, doctores, gente que sepa de música, directores de fotografía, directores para el manejo de las cámaras. Podemos utilizar directores de arte para manejar el vestuario, la escenografía y muchos elementos que conforman todo lo que va a ser artísticamente visto en nuestro proyecto o basado en el valor del contenido que vamos a hacer. Vamos a comenzar a crear. Para comenzar a crear, entonces, vamos a evaluar qué tipos de proyectos podemos realizar. Nosotros podemos realizar contenidos para redes sociales, micros, cortometrajes, largometrajes, decidir hacer un programa de televisión, documentales, videoclip, podcast, teatro, charlas, foros, sesión fotográfica. Bueno, una variedad de formas para producir un contenido audiovisual. Y precisamente aquí viene una tarea, porque la idea o el planteamiento del desarrollo de este taller que va a ser vivencial, vamos a tener que ejecutar una producción audiovisual, es definir en este momento qué vamos a hacer. Entonces, invito a todos los participantes a que pensemos que estamos comenzando en nuestro primer día en una empresa productora y eres parte del equipo de producción, ¿verdad? Y en este momento, como tu jefe de producción, pues te estoy pidiendo que por favor comiences a pensar qué es lo que quieres hacer a nivel audiovisual. En los presenciales se reunieron en grupos para poder desarrollar conceptos, ¿verdad? Como por ejemplo, decidieron producciones de comercial, un podcast, un micro educativo, y dos podcasts que va a hacer los equipos presenciales. Entonces ustedes que están a trabajo online, que van a trabajar con sus propias herramientas, incluso con los celulares, ¿verdad? Van a ustedes a recibir guías de directores de fotografía, directores de cámara, directores de arte para el manejo del proceso escenográfico y de los elementos, y vamos a ir
avanzando para que ustedes logren lo que tienen que diseñar. Entonces, yo pedí en el curso presencial 15 minutos para que se reunieran y escogieran un concepto. Entonces, a ustedes les voy a pedir que, por favor, después que vean esta clase, decidan qué proyecto van a realizar para que me lo comuniquen y vamos a comenzar desde allí a hacer el trabajo que corresponde al desglose de producción, que es el paso o la clase que vamos a iniciar a dar una introducción hoy. Vamos a conocer entonces qué consideran ustedes o piensen en este momento antes de yo entrar, qué es para ustedes un desglose de producción y en qué lo podemos usar. Si nosotros ya tenemos claro que tenemos que pensar una idea y que va a estar establecida dentro de una visión o un objetivo para una empresa que somos nosotros mismos, entonces ahora viene el desglose de producción. Y el desglose de producción nos va a ayudar a determinar varias cosas. El alcance presupuestario de la idea que vamos a desarrollar, los requerimientos técnicos y el tiempo que se lleva a producir ese programa. Para poder desglosar entonces un proyecto, nosotros tenemos que tener un primer paso a seguir. Y el primer paso es precisamente conocer para qué vamos a hacer este proyecto, quién propone el proyecto o para quién vamos a realizar el proyecto. Puede ser, por ejemplo, para una empresa que ya tiene presupuesto y conoce el alcance del proyecto, ¿verdad? Que es esto que tenemos aquí. Y en este caso tenemos que conocer si tiene el presupuesto y lo conoce o si tiene un presupuesto pero no ha desglosado el proyecto y tenemos que comenzar desde cero. También puede ser que vayamos y estemos con una persona o ustedes sean esas personas que tienen una idea que quieren que se vaya a crear, pero nosotros como productores tenemos que conceptualizarlo y entonces tenemos que ubicar, si nosotros no manejamos o no tenemos las fortalezas de ser creativos, de redactar, de escribir, creativos quiero decir de crear una idea, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que integrar a esa persona que complemente este requerimiento para nosotros poder tener un bosquejo de lo que vamos a producir para poder desarrollar el siguiente paso del desglose de producción. O como muchos nos está pasando, o como les pasará a ustedes que están trabajando de manera online, ¿verdad? Ustedes son el productor de su propia idea, ¿verdad? Y también lo vamos a hacer nosotros en los presenciales, bajo esta premisa que vamos a trabajar. Entonces, si yo soy el productor de mi propia idea, en este caso debemos establecer de manera muy clara lo que queremos, lo que queremos comunicar, lo que queremos hacer, para luego buscar los aliados y lograr de forma efectiva, pero también a nivel de presupuesto y de tiempo, ¿verdad?, sobre nuestro proyecto. Como tarea esta semana vamos a tener la decisión o la organización de una idea macro de lo que ustedes quieren producir y vamos a conversarlo de aquí al lunes próximo para decidir qué, yo ayudarles a dar la forma de manera que tengamos una reunión online todos el día martes en la hora que definamos en un acuerdo que tengamos en equipo y vamos entonces yo los voy a ayudar a que ya tengan una estructura de manera que ustedes puedan entrar después al proceso de evaluación de costos y de desglose de producción para ver si realmente es viable producir lo que ustedes se idean. Con esta cuestión de los equipos de producción y los procesos de producción, vamos a escuchar una experiencia de un productor que comenzó en Dramáticos en Venezuela y que ha tenido la oportunidad de llegar a Telemundo y ya por su propia iniciativa y por su propio proceso de organización y desglose logró ganar 5 Bueno, pues básicamente yo soy un venezolano que anda, uno más que anda por el mundo, tratando de hacer lo posible por llevar el nombre del país en alto, de quienes trabajamos y crecimos en él y conocimos una Venezuela próspera en su momento y próspera dentro de la industria de la televisión,
que fue exactamente el campo donde me formé y en una escuela específica como Radio Caracas Televisión. Yo creería que es un hacedor de sueños, es una persona que debe manejar un criterio y el propósito, y meter en una misma línea el propósito, a un solo propósito, a varios, para lograr un final feliz. Básicamente eso, o sea, es la persona con el criterio que se ocupa de liderar a un equipo, de llevarlos por un mismo camino, de hacerlos entender cuál es el objetivo, siempre de la mejor manera, siempre tratando de generar buena onda en el grupo, para que de esa manera pues se pueda lograr un objetivo en común, que es tener un producto. En este caso, lo que hacíamos, sea series, documentales, telenovelas. Creo que inclusive de cualquier tipo de corte, scripted o no scripted, que puede ser variedades o ficción, lograrlo llevar a buen puerto. Creo que ese es el trabajo más complejo, porque al final manejas los egos de todos, desde directores, no se queda más en el talento, se queda en los de uno mismo y en los de todos, y es tratar de controlar eso por un buen camino para que todo pueda de alguna manera tener un buen resultado y tener un producto en la mano donde hayas tenido lo mejor de cada uno de los compañeros que lograste reunir para tenerlo, el producto que sea. Si tuvieras que describir tareas como tal de un productor, ¿no? Porque, por ejemplo, toda la gente que desconoce este mundo de la televisión, le dicen camarógrafo y saben que es que maneja la cámara, director de fotografía y saben que hace la iluminación, o por lo menos se lo imaginan, pero nunca se imaginan exactamente cuál es la tarea específica, qué es lo que hace un productor. Bueno, te lo pudiera quizá resumir en una palabra que también podría ser una característica y una cualidad que debe tener un productor: organización. Organizar exactamente a todo un equipo de trabajo en pro de conseguir un mismo objetivo. Eso creo que es lo fundamental. Si tú tienes un productor desordenado, probablemente tengas problemas económicos, de logística, de todo tipo. Tienes que tener como característica fundamental la organización en ti, para que esto fluya de alguna manera, cumpliendo con cada uno de los pasos que se deben cumplir en todo el proceso de lo que significa la cadena de producción, que es, dependiendo del género que estés haciendo, pues es una cadena que siempre tiene sus bemoles y puede ser compleja o no, dependiendo de justamente eso. A nivel creativo, tú te has involucrado en varios proyectos y también has estado en otros en los que tú no eres el creativo, sino eres el que ayuda a que eso se haga realidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de esas dos actividades? Mira, después de organización como característica de un productor, creo que justamente es tener el equilibrio entre lo creativo y lo administrativo. Porque es el punto medio en lidiar con estos creativos que solo velan por la imagen y que todo esté correcto, y lidiar con el lado administrativo de la empresa para que todo esté dentro de los presupuestos y los números. Entonces, creo que de alguna manera tú eres ese punto medio en el que debes comprender y defender posiciones cuando te toque defender un presupuesto, y debes voltearte a los creativos a de alguna manera poner frenos cuando esto se desborda, porque tiene que ver con tiempos, tiene que ver con entender exactamente la vena del creativo cuando habla de una luz, y saber que eso tiene que ser exacto porque el proyecto lo necesita o no, o a lo mejor tienen que ver con caprichos creativos propios de quien en ese momento te pueda estar dirigiendo la fotografía o el proyecto, y no merecen la pena y te implica un gasto enorme. Entonces, tener ese criterio amplio acerca de un lado y otro es lo que yo te podría decir que es como la segunda característica
de lo que te hace un productor, sobre todo cuando ya estás en un punto donde eres productor ejecutivo y tú más que nadie lo sabe, donde tú tienes que entender que el proyecto es lo primordial que hay que defender. Y defender el proyecto implica defender su parte creativa, pero también defender su parte de números y que todo corresponda, porque siempre un proyecto exitoso va a ser aquel que al final te sientes a mirar y sea el proyecto que querías hacer, tenga los números que querías tener a nivel de audiencias o todo ese tipo de registros que se hacen, y también a nivel de números que tienen que ver con lo financiero. Ese creo que es realmente un proyecto exitoso que cumple con lo que tiene que cerrar un productor cuando está haciendo el rol justamente de organización y de todo lo que tiene que ver con lo que te decía, llevar el barco a buen puerto, ¿no? Salí de Venezuela en el 2012, llamado por Telemundo como productor ejecutivo de un buen número de programas que se fueron a lo largo de, diría yo que de 10 años, de 8 años de estos 10 años. Allí tuve la oportunidad de hacer proyectos muy, muy exitosos, como El Señor de los Cielos, temporada 3 y 4, y otro número de proyectos que no sé, creo que fueron un total de por lo menos 11. Cada vez se hacían de menos episodios, entonces se contaban muchos más dentro del periodo del año de lo que iba realizando. Luego tuve un paso por Sony en Latinoamérica, que no recuerdo el nombre, que se hacía en Colombia, se me fue. Era como un poco la supervisión de todos los assets y la producción de allí, y a partir de eso tuve la oportunidad luego de hacer un documental ya por cuenta propia, con el que ganamos 5 Emmys. 2 de ellos me tocaron a mí, modestia aparte. De hecho, mañana estamos estrenando ya un nuevo documental que corresponde a este año y va de nuevo a los Emmy por este 2022. Y bueno, ha sido como el resultado de mucho trabajo y mucho aprendizaje en los años que tuve de producción en Venezuela, y que se pusieron en práctica, y que realmente cuando sales te das cuenta que el esfuerzo y el propósito del querer hacer las cosas ya no es necesariamente en la televisión, sino el propósito de alcanzarlas, de buscar lo que realmente, el espacio, lo que realmente te gusta. Pues cuando le pones ese empeño, pues logras las cosas, y con esfuerzo y dedicación siempre, por supuesto. Esa es, creo que la clave. Bueno, pues yo aprovecho y te doy las gracias, Teo, por esta entrevista corta. Me parece buenísimo haberme reencontrado con un compañero de tantos años de Radio Caracas, y les mando saludos a todos los que puedan verla, y los mejores deseos a toda la gente que pueda inscribirse en tu taller para que con esfuerzo, con perseverancia, pueda lograr cada uno de los sueños que se propongan. Bueno, y así continuamos con esta experiencia que conocimos de José Gerardo Guillén, y donde nos pasea por algunos conceptos desde su experiencia. Bueno, entonces, luego de todo, de habernos paseado brevemente por todos los conceptos de producción audiovisual, qué es un productor, qué es un desglose, y acercarnos un poco hacia lo que vamos a producir o de la idea que vamos a tener, entonces la tarea que vamos a desarrollar en los próximos días es que ustedes definan cómo vamos a vivir esta experiencia online con ustedes que están trabajando desde las regiones donde están para hacer esta producción audiovisual que nos ayude a vivir los procesos que vamos a experimentar en las próximas clases. Es importante que, aunque sea con celulares, ¿verdad?, que ustedes vayan a hacer la producción, nosotros vamos a definirla, cómo lo vamos a tener, y bueno, vamos a ver qué tanto se puede respaldar el proceso, hablando de tener a equipos o talentos que los ayuden o los complementen.
Para eso vamos a tener las charlas, como ya les dije hace rato, ¿verdad? Que nos va a asesorar sobre dirección de fotografía, sobre el manejo de las cámaras. Yo los voy a asesorar sobre el desarrollo del concepto a producir, para que hagamos entonces un contenido que es el que va a cerrar este proyecto de taller de producción audiovisual. Nos tenemos que comunicar el próximo lunes para definir lo de la idea y vamos a hacer seguimiento para el próximo martes 19 en la hora que establezcamos, y allí pues entonces sí comencemos el proceso de realización, porque recuerden que aunque ustedes estén online, esta es una experiencia inicial. Gracias por participar en este primer video. Cuando me pierdo en tus besos, que tu cuerpo sea mi galaxia, y en cada estrella de tu piel impregnarte con mi amor que sentí, que es algo nuevo que no pasa todo el tiempo, que son historias que se escriben de momento. Ya comenzó desde aquel beso que reiniciaste y sentí que es algo nuevo.